Hola, soy Alberto Alonso, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Valencia. Mirad, si desobedecer una norma fuera delito, este sería sin duda el delito más aplicado de todos, y no solo en tiempos de COVID-19. Naturalmente no es así, y el propio Tribunal Supremo ha dicho expresamente que esta forma de entender el delito de desobediencia no tendría ningún sentido. Cuando uno mata a otro, por ejemplo, pues se le castiga por un delito de homicidio, de asesinato en su caso, pero no por un delito de desobediencia. Si uno mata varias veces, pues se le castigará por varios delitos de homicidio, a lo sumo se tendrá en cuenta el agravante de reincidencia en su caso, pero de nuevo no existiría un delito de desobediencia. Bien, pues exactamente lo mismo pasa cuando se infringe una norma administrativa. Como ha recordado muy oportunamente estos días el profesor de la Mata, si no existe desobediencia penal cuando se incumple una norma de carácter penal, como por ejemplo sería la que prohíbe matar o prohíbe lesionar o estafar, menos aún podría entenderse que existe desobediencia penal cuando se infringe una norma administrativa, ya sea esta la que nos obliga a permanecer confinados en casa o cualquier otra, como por ejemplo la de saltarse un semáforo en rojo. Bueno, pues todo esto viene a cuento obviamente del elevado número de procesos por desobediencia y de detenciones y el elevadísimo y llamativísimo número de propuestas de sanción que se están tramitando estos días siguiendo las instrucciones en este caso del Ministerio del Interior. El objeto de este breve comentario es explicar o revisar el contenido del delito de desobediencia, en qué consiste el delito de desobediencia, pero me gustaría prestar especial atención a la perspectiva de las razones que justifican el castigo de estas conductas. Creo que este es un aspecto en el que no se está entrando mucho estos días y que me parece fundamental a efectos de entender el legítimo ámbito de aplicación de este delito y también de la infracción administrativa prevista en la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Bien, previamente, de manera muy sucinta, habría que aclarar que el Real Decreto 463/2020, por el que se declara el estado de alarma, no contempla un régimen sancionador propio, sino que se remite a estos efectos al conjunto de la legislación ordinaria vía Ley Orgánica 4/1981. Bien, pues entre esa legislación está el Código Penal, cuyo artículo 556 castiga con una pena que puede llegar hasta 1 año de prisión o hasta 18 meses de multa la conducta de desobedecer gravemente a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Y según se viene entendiendo de manera muy mayoritaria, a partir de la definición legal del delito, y como según se debe seguir entendiendo ahora, aunque estemos en un estado de alarma, las razones que justificarían el castigo de estas conductas tienen que ver con la protección del buen funcionamiento de los servicios públicos que prestan estas autoridades o agentes de la autoridad. Es decir, la idea es que si no se cumplen las órdenes que estos emiten o dictan en el ejercicio de sus funciones, pues estas funciones no se podrán llevar a cabo con eficacia y, por tanto, en última instancia, no se podrá disfrutar pacíficamente de los derechos y libertades que tenemos todos los ciudadanos. Por lo tanto, no se trata de promover el respeto al principio de autoridad porque sí, ello sería incompatible con una función, con un entendimiento democrático de este principio de autoridad, sino de promover ese respeto por razones estrictamente funcionales, es decir, para preservar la convivencia social. Tampoco se trata, y esto es importante destacarlo, de proteger la eficacia de la ley o de promover el respeto a la ley, como decía al principio, porque de otra forma estaríamos ante una especie de delitos orientados a autotutelar el derecho penal o el ordenamiento jurídico en general. Bien, pues de acuerdo con ello, los requisitos necesarios que de manera muy mayoritaria por parte de doctrina y de jurisprudencia se entiende que deben concurrir para que podamos hablar de un delito de desobediencia son expresados muy brevemente. En primer lugar, la existencia de una orden concreta, terminante y expresa, como tanto se está recordando estos días, orden que debe ser emitida además por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, que exista también un requerimiento expreso dirigido al particular y que por tanto el particular conozca la orden y que conozca también que emana de una autoridad, que el particular se niegue obviamente al incumplimiento voluntario de la orden y por último que la desobediencia sea grave. Luego entraremos a concretar con arreglo a qué parámetros se puede entender o interpretar esta gravedad.
Bien, pues de acuerdo con esto, creo que es evidente que no cabe entender que el Real Decreto que declara el estado de alarma dictado por el Gobierno pueda considerarse como esa orden concreta emitida por el agente de la autoridad en el ejercicio de sus funciones que se requiere a efectos de aplicación del delito de desobediencia. Esto es algo que, sin embargo, se ha defendido estos días expresamente por el Ministerio del Interior y que también ha mantenido, por ejemplo, un fiscal sala del Tribunal Supremo por escrito, ¿no? En un artículo reciente. Por lo tanto, hay que insistir en esta idea, es decir, estas interpretaciones no resultan compatibles con lo que, según hemos visto, tradicional y de manera muy fundada, se entiende que debe proteger este delito, es decir, con lo que técnicamente se suele denominar en derecho penal el bien jurídico del delito. Por otra parte, habría que explicar, no se entendería por qué constituye desobediencia incumplir los mandatos de esta norma y no los mandatos de cualquier otra, que, por cierto, sería fácil que contuviese mandatos más precisos que este Real Decreto, que no se caracteriza justamente por su taxatividad. Bien, pues estas creo que son las razones que explican lo que se viene denunciando estos días desde ámbitos jurídicos muy variados y además mayoritarios, desde la Abogacía General del Estado hasta algunas fiscalías, algún magistrado también vía ya resolución judicial, subdelegaciones de gobiernos, asociaciones de juristas, etcétera, etcétera. Es decir, que el mero incumplimiento de las medidas de confinamiento, aunque se haga de manera reiterada, no es una conducta constitutiva de un delito de desobediencia y que lo mismo cabe decir, y por las mismas razones, respecto de la infracción administrativa prevista en el artículo 36.6 de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Otra cosa es si el sujeto que está en la calle de forma injustificada o está con sus amigos o con los hijos de sus amigos ante el requerimiento expreso de un agente de la autoridad para que vuelva a casa, pues haga caso omiso a esta orden. Ahí sí ya cabría plantearse una desobediencia, luego veremos cuándo penal y cuándo administrativa. Bien, pues partiendo de estos presupuestos, en mi opinión, y aunque esta opinión no coincida con la que han expresado otros compañeros y con lo que se ha plasmado también en alguna resolución judicial de estos días, no creo que a los efectos de valorar si se debe aplicar o no la desobediencia o si se debe castigar o no por desobediencia, se deba tomar como criterio clave o al menos como criterio prioritario la cuestión de si ese incumplimiento afecta o genera un peligro para la salud pública. Por lo tanto, no se habría de atender, en mi opinión, a si el sujeto estaba en una zona desértica cuando incumplía la orden de confinamiento o estaba en una zona concurrida o si el objetivo de su salida era reunirse o no con otras personas. ¿Por qué? Pues porque, de nuevo, tal criterio no resulta coherente con el bien jurídico de las infracciones de desobediencia que, según se acaba de explicar, es el propio. Es decir, no es la eficacia de la ley ni son los intereses protegidos por las normas que amparan las concretas órdenes dictadas por los agentes. Ya sean tales intereses, pues la salud pública, como ocurre en los ejemplos que ahora nos importan, o en cualquier otro. Pues, por ejemplo, la seguridad vial, si estuviéramos hablando del incumplimiento de una orden dictada por un agente en el contexto concreto de dirigir el tráfico de una ciudad. Cuestión distinta es que ante la inobservancia de las medidas de confinamiento pueda entrar en vigor, en aplicación otras infracciones previstas en la legislación ordinaria que quizás en este caso sí podrían estar orientadas más específicamente a la protección de los bienes jurídicos que están poniendo en peligro estos incumplimientos. En este sentido se discute, porque tampoco es algo que resulte claro, si cabría aplicar la Ley General de Salud Pública o la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil. De cualquier forma, ¿cuál sería en su caso la normativa administrativa aplicable, la concreta ley aplicable y las razones por las que no se está aplicando? Es algo que escapa al objeto de este comentario. Lo que sí que corresponde destacar aquí, y un poco como consecuencia lógica de todo lo que vengo afirmando, es que resultan de todo punto equivocadas las instrucciones dadas a los agentes en esta línea por el Ministerio del Interior, por la Dirección General de Policía, también el criterio seguido por algunas fiscalías. Ayer mismo el fiscal coordinador de menores insistía de nuevo en esta línea, y también por algunos órganos jurisdiccionales que están condenando por delito de desobediencia y además a través de sentencias de conformidad. Todas estas sanciones y penas que se están imponiendo
a sujetos que, aun habiendo incumplido inicialmente la medida de confinamiento, acatan luego la orden de volver a casa, no se ajustan, por lo dicho, a la legalidad vigente, al menos esa es mi opinión, y además creo que infringen principios básicos como el de legalidad, el de ofensividad y también el de proporcionalidad. Por eso creo que podrían y deberían ser objeto de recurso fundado y que habría que resistirse a caer en la tentación de la bonificación del pronto pago de la sanción y todavía más habría que resistirse a la tentación de conformarse con la pena. Es decir, ambas cosas creo que cabe considerarlas como una especie de regalo envenenado que se le ofrece al ciudadano en estos casos y yo desde luego no lo aceptaría o ni recomendaría aceptarlo, ¿no? El caso además de las multas administrativas estamos viendo que son cantidades absolutamente desorbitadas, draconianas, cabría decir. Por otra parte, no hay que perder de vista que estas cantidades son las que realmente resultan aplicables a la desobediencia prevista en la ley administrativa, es decir, al estar clasificada esta infracción como infracción grave en la ley de seguridad, en la ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, pese a tratarse de una desobediencia leve, pues la sanción que tiene asignada no es nada leve, sino que es muy alta. Es decir, 601 euros es la sanción mínima y 30.000 la sanción máxima. La cuestión aquí además es que se está utilizando esta sanción para castigar supuestos distintos de aquellos para los que está previsto en la ley como he explicado. Bien, pues ya para acabar y muy brevemente voy a referirme a la delimitación entre la desobediencia penal y la administrativa. Hemos visto que el Código Penal establece que la desobediencia constitutiva de delito ha de ser grave, de manera que queda reservada a la infracción administrativa las desobediencias leves. La ley no concreta, sin embargo, con arreglo a qué criterio se ha de valorar dicha gravedad. La pauta seguida por la jurisprudencia no es clara, es algo casuística, pero sí que es posible identificar una tendencia mayoritaria a utilizar como parámetro a estos efectos la persistencia, la contumacia, la tenacidad del obligado en el incumplimiento de la orden concreta que emite la autoridad en el ejercicio de sus funciones, lo que no debe confundirse con la reiteración del incumplimiento en distintos momentos o días. Cuanto más ostentosa sería la idea, cuanto más radical constituya la negativa a cumplir el mandato, se entiende que más se está minando el principio de autoridad entendido en ese sentido funcional al que antes me refería. Es verdad, de todas formas, que hay otros pronunciamientos jurisprudenciales que atienden para establecer esta frontera entre la infracción penal y administrativa al criterio de la importancia de la orden que se incumple o del interés que está detrás de la orden o en qué medida se afecta a ese interés o a ese valor, ¿no? En esta línea creo que se inscribirían las resoluciones judiciales dictadas estos días, a las que antes me refería, que entienden que habría que atender a estos efectos a, pues, por ejemplo, si el sujeto que está incumpliendo la orden está contagiado o no de COVID-19 o si estaba en una zona concurrida o no. También creo que se inscribe en esta línea, yendo incluso más lejos, la opinión manifestada estos días por escrito también por el magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Magro Servet, que entiende que, dada la gravedad de la crisis sanitaria que vivimos, esto obligaría a que el incumplimiento de los requerimientos de los agentes de respetar el confinamiento fuera siempre de manera automática una desobediencia grave y por lo tanto constitutiva de delito, y ello pues a la vista de el grave riesgo contra la seguridad y contra la salud, habría que entender que se produce con estos incumplimientos en estos días. Bien, como he dicho antes, me parece que estos criterios confunden en cierta medida el objeto de tutela de este delito con el objeto de tutela que está tras la orden concreta que se incumple, que en este caso sería la salud pública, y entiendo por eso que no sería el criterio más adecuado. Me parece desde ese punto de vista preferible la opinión jurisprudencial dominante ya comentada, que atiende a la tenacidad y a la rebeldía en el incumplimiento del mandato. Bien, pues por mi parte nada más. Muchas gracias por vuestra atención y sobre todo muchos ánimos y mucha salud para todo el mundo.